Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Por siempre te adoramos, Jesús. Te adoraré, no hay nadie como tú.
Buenos días, amigos, hermanos en Cristo, buenos días. En este miércoles muy caluroso, nos da mucho gusto saludarles de nueva cuenta y con gozo en el Señor. Seguimos pues en este ciclo de conferencias de los viajes misioneros de Pablo. Sí, les recordamos que pues, nosotros representamos a la iglesia Bethesda Central Park, que está ubicada en la colonia Virreyes Obrera, en la calle de Martín de Mayorga, 292, planta baja. Sí, ahí los esperamos los domingos en punto de las 11:30. Tenemos nuestro culto de reunión y los jueves tenemos reunión de oración a las 7 de la tarde. Si son gustosos, pues por ahí los esperamos. Si no, busque una iglesia para congregarse y que pueda ser edificado en la palabra de Dios. Ese es importante, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pues estamos aquí en Multimedia Neuma y esperamos ver sus comentarios, sus peticiones de oración, sus saludos. Pues con todo gusto los estaremos saludando. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema del tercer viaje de Pablo, recordando rápidamente el segundo. El segundo viaje terminó, pues Pablo estuvo en Corinto, y fue la estancia más larga que tuvo en su segundo viaje, que fue de 1 año y medio, un año 6 meses. Eso sí lo especifica la palabra de Dios. Entonces aquí nos dan, en la palabra de Dios, en la Biblia, pues encontramos muchos datos de su viaje. Pero como habíamos dicho, pues también hay que echarnos un clavado en la cuestión de los historiadores, como Flavio César, el historiador, ver las cuestiones también religiosas que estaban reinando en esos días, ¿verdad? Aproximadamente en el 53, en el año 53 después de Cristo, 52, en su segundo viaje, porque su tercer viaje precisamente lo inicia en el 53 después de Cristo. Entonces también hay que ver cuestiones culturales, religiosas, bíblicas, religiosas, culturales y geográficas. ¿Sí? Entonces Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto. ¿Sí? De ahí Pablo predica también en Atenas, ¿sí? Como habíamos dicho, y después de que regresa a Jerusalén en su segundo viaje, y de Jerusalén regresa a Antioquía de Siria, que era su iglesia sede. Es donde él llegaba y pues anunciaba todos los pormenores de su viaje, ¿sí? Para fortalecer la fe de los hermanos, de los discípulos de las iglesias. Él daba cuentas de todo en Jerusalén y en Antioquía de Siria. Ese fue el primero y segundo viaje, empezó en Antioquía de Siria y terminó ahí. Pero en el tercer viaje ya no alcanza a regresar a Antioquía de Siria, ¿sí? Ya lo veremos por qué no alcanzó. Entonces su tercer viaje es en el año 53 después de Cristo. Nosotros podemos encontrar toda la referencia bíblica del tercer viaje de Pablo desde el capítulo 18 de Hechos, ¿sí? 18, versículo 22 en adelante, ¿sí? El capítulo 18, 19, 20 y 21. Y un poquito más allá hay otros datos, ¿sí? Entonces también, pues, sí es recomendable que
veamos todos estos capítulos para entender todo lo que hizo Pablo, toda su obra misionera, todo lo que enfrentó Pablo y cómo fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, y él creyó y obedeció a Dios. Entonces, en nuestra vida cristiana eso es fundamental, hermanos, amigos, creer en Dios y obedecerle. En este tercer viaje, pues vamos a ir viendo algunos datos rápidamente. Veíamos que nada más para darnos una idea, de Jerusalén a Antioquía de Siria son 1000 kilómetros, ¿sí? de zonas desérticas, ¿verdad? Montañas y todo eso. Entonces, no era fácil, ¿verdad? Y ese era los dos últimos tramos que hizo Pablo en su primer viaje y en su segundo viaje. Ya ahí nada más estamos hablando de 1000 y 1000, 2000 kilómetros, ¿sí? Entonces, adelantándonos, su tercer viaje termina en un encarcelamiento de 4 años, ¿sí? Estuvo preso, o sea, en Jerusalén. Cuando llegó, fue preso y ya no pudo ir a Antioquía de Siria. Ahí estuvo, lo pasaron a dos años en Cesarea. Ahí estuvo, apeló al César y lo mandaron a Roma, y en Roma estuvo 2 años también preso, que ya veremos los pormenores de este encarcelamiento. También cabe decir que hay un cuarto viaje, ¿verdad? Que sería a Roma, pero ya no en libertad, ¿sí? Era por la santa voluntad de Dios, ¿verdad? Que él fuera a predicar a Roma. No en las mismas condiciones, ¿verdad? Porque ya iba preso. Pero él tenía que cumplir de alguna manera u otra la voluntad de nuestro Señor Dios, del Rey de Reyes. Todo esto también vemos el cuarto viaje, pues también tenemos algunas situaciones de teoría de la luz, ¿verdad? A la luz de los cristianos primitivos, ¿sí? También hay escritos sobre estos viajes que nosotros mencionábamos, por ejemplo, en el historiador Flavio César. También es importante, para poder estudiar bíblicamente todos los viajes de Pablo, ver el precontexto, el contexto bíblico y el postcontexto, para hilar todas estas situaciones que sorteó Pablo en sus viajes. Y es también recomendable ver un poquito sobre el judaísmo, ¿sí? Las sectas judaicas, ¿sí?, se componían por los saduceos, los fariseos, ¿sí? Principalmente los saduceos eran el grupo minoritario, pero eran los que gobernaban a los judíos, y el grupo mayoritario eran los fariseos, ¿sí?, de estas sectas judías, a la cual pertenecía Pablo y había sido instruido desde niño, ¿sí? Pablo como judío fariseo, y él lo dice claramente en la Biblia, ¿sí? Y de ahí vemos que la mano de Dios ya estaba obrando, porque Pablo le hubiera sido muy difícil hacer todos estos viajes para predicar, ¿sí?, el evangelio de salvación, ¿sí? Porque primeramente su estrategia era llegar a las sinagogas judías, y como él era judío y fariseo, pues podía
sabía cuestiones culturales, religiosas, reglas, todo lo que tenía que proceder, ¿sí?, en esas sinagogas para poder ser escuchado. Y eso le abrió las puertas. Esa puerta ya la había abierto Dios de antemano, ¿verdad? Por eso fue su formación. Él ya había sido escogido. Y como dice, yo ya tuve llamamiento, acudí al llamamiento santo de nuestro Padre Dios, a ese ministerio de evangelización. Entonces, eso facilitó mucho a Pablo. Primero llegaba a las sinagogas, ¿sí?, y de ahí se iba hacia los gentiles, en cada una de las ciudades más importantes que hemos visto. Y vamos a ver así rápidamente los datos geográficos que hizo. Bueno, no sé si se llegue a ver. Aquí tengo un mapa a color del tercer viaje de Pablo, ¿sí? Y pues vemos que de Antioquía de Siria él partió a Tarso. Muchas entidades que menciona la Biblia o que lo vemos geográficamente, nada más fueron de paso. Estuvo 3 días o 7 días y pasó de largo, ¿sí? Acuérdense que él llevaba la dirección del Espíritu Santo. En su primer viaje, el Espíritu Santo, si recordamos, no le permitió ir a Asia, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Sí? De Tarso, ¿sí?, donde él nació, él se dirige a Derbe y después a Iconio, a Listra y a Antioquía. Esa área de esas 4 ciudades se llama Galicia, ¿sí? Y vemos más adelante que Pablo escribió a los Gálatas. Cuando él se dirigió a los Gálatas, él se dirigía a las iglesias que estaban en Derbe, en Iconio, en Listra y en Antioquía, ¿sí? Entonces, eso es el área de Galacia. Entonces su misión era ir a visitarlos de nuevo, ¿sí?, para confirmar a las iglesias, para que no se desviaran de la doctrina, para que no se desviaran de la doctrina buena y sana, de la sana doctrina, ¿sí?, que él había enseñado y que a él se la mostró. Todo esto vino del Espíritu Santo de Dios, a través también directamente en sus visiones con el Señor Jesucristo, ¿sí? De ahí de Antioquía de Prisilia, ¿sí?, que era otra, ¿verdad? Era la que estaba acá en cerca de Asia, lo que ahora es Turquía. De ahí se dirige a Efeso, ¿sí? Y en Efeso, ahí estuvo la gran parte de su viaje, de su tercer viaje, ¿sí? Alrededor de 3 años estuvo ahí. Yo creo que fue muy importante, ¿verdad? Y ahí hubo una muy buena cosecha, ¿sí? Una muy buena cosecha de discípulos, que también los nombra en la Biblia a muchos, ¿sí?, a muchos de sus discípulos que lo acompañaron, que él los dispuso para dirigir iglesias, para ser pastores, como a Tito y a Timoteo, ¿sí? Después de esos 3 años, pues vamos a ir viendo ahorita lo que pasó. Después de Efeso fue a Troas, de Troas, que era un puerto, ¿sí?, se fue a Filipos, de Filipos fue a Tesalónica, de Tesalónica fue a Berea, de Berea a Atenas y de Atenas a Corinto. De ahí de Corinto se regresa por mar a Berea y posteriormente a Tesalónica, a Filipos, a Troas, y de ahí de Troas ya empieza el regreso a Jerusalén, ¿verdad? De Troas se va a Mileto,
y luego a otro puerto que se llama Patara, y de ahí de Patara se va directo hasta Tiro, ¿sí? Pasando a su izquierda la isla de Chipre. ¿Se acuerdan del primer viaje? La isla de Chipre, que tenía una extensión de 150 kilómetros de occidente a oriente, y de Tiro se va a Cesarea, y de Cesarea se va a Jerusalén. Ahí termina su tercer viaje. Entonces hay muchas ciudades que no las nombro aquí en este recorrido, pero fueron nada más de paso, ¿sí? Pero pues por obra de Dios se fue multiplicando, decíamos, la palabra del Señor se fue multiplicando, de tal manera que hay datos, ¿verdad?, que pudieron ser muchos los que se convirtieron al cristianismo. Ahorita vamos a dar más datos, ¿sí? Y por concluyendo, ¿verdad?, lo que decíamos de Gálatas, sí, Pablo lo visitó 3 veces, esta región, sí, en sus 3 viajes. Entonces fue consolidando y reafirmando las iglesias de Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Prisilia, sí, porque eran importantes. ¿Por qué era importante? Porque Pablo sabía que estas iglesias estaban siendo atacadas por los judíos, por la ideología judaizante o el virus judaizante, ¿sí? Los judíos eran celosos, vieron que la salvación también alcanzaba a los gentiles, griegos y gentiles, ¿sí? Y ellos pues empezaron con envidia, ¿sí?, y celo, y querían que los gentiles hicieran las cosas de los judíos. Y por eso hubo un concilio en Jerusalén, ¿sí? Después del primer viaje hubo un concilio en Jerusalén, y esos acuerdos se llevaron a las iglesias. Primeramente, que no había necesidad de circuncidar a los gentiles. La única excepción que se puede ver por ahí es a Timoteo, pero Timoteo era mitad griego y mitad judío. Por eso Pablo decide circuncidarlo, para que él pudiera entrar a las sinagogas y no causara ningún problema en sus viajes. Entonces, como aquí vemos, ¿verdad?, aquí permea que Pablo sabía perfectamente cómo era el entender de los judíos. Por eso a él se le facilitó toda esta estrategia misionera de llegar primero a las sinagogas judías y de ahí salir, como vamos a ver en este tercer viaje. La carta a los Gálatas aproximadamente se considera que se escribió entre el 48 y 49 después de Cristo. Este primer escrito del Nuevo Testamento todavía no tenía efecto, ¿sí?, la reunión del concilio de Jerusalén, ¿sí? Todavía no se hacía lo que les comentaba, la reunión del conflicto de Jerusalén, cuando se escribió Gálatas. Gálatas se puede considerar el primer escrito del Nuevo Testamento. Así lo dicen, así lo creen también, y se han estudiado por los teólogos, ¿sí? Ya veíamos que en Efeso Pablo estuvo 3 años de estancia. Aquí se concentró su tercer viaje, ¿sí? Eso lo vemos en el 18, a partir del capítulo 18, el versículo 22. Efeso era una ciudad portuaria, ¿sí? Más o menos, pues muy, digamos, muy grandemente habitada, ¿verdad? Porque
históricamente se han encontrado allí unos restos, ¿sí?, de un estadio que era para 25,000 personas. Entonces, pues ahí podemos deducir que era una ciudad muy, muy poblada. Por eso Pablo estuvo ahí 3 años. Y fue una de las cosechas más grandes que pudo tener Pablo para su ministerio. Eso de la cosecha, ¿verdad? Pues es multiplicarnos los cristianos con otros cristianos, ¿sí? Pablo preparaba discípulos en la fe, y una vez que estaban firmes en la fe, él los comisionaba, ¿sí? Se iban a otros lados, como pasó cuando no fue a lo que era Asia, que el Espíritu Santo no se lo permitió, ¿sí? Al siguiente viaje ya había conquistado el Evangelio esa área, pero no por Pablo, sino por discípulos que había hecho Pablo, y ellos extendieron el Evangelio, ¿sí?, el testimonio del Evangelio para esas áreas. Entonces, si estamos hablando de eso, todavía en esta época nosotros, hoy por hoy, ¿verdad?, en este día, pues hay que reflexionar qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Si ya somos maduros en la fe, pues tenemos que prepararnos para esa gran comisión, ¿sí? Desde ir a predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestro barrio, a nuestra colonia, a nuestra ciudad. Pablo andaba en las plazas públicas, en las sinagogas, en las casas, ¿sí? Por ahí hemos ido algunas veces a la Alameda y hemos visto a muchas personas que están por ahí y que pues nos dan testimonio de que nunca han oído de la palabra de Dios. Entonces hay mucha necesidad, y primeramente buscar el reino de Dios, ¿sí?, y su justicia. Todo lo demás sale sobrando, ¿verdad? Ahorita nosotros somos viajeros de este mundo terrenal, ¿verdad?, que dura 65, 75 años, ¿sí?, a veces hasta menos en esta vida. Entonces nosotros debemos tener nuestra esperanza en la gloria de Dios. ¿En dónde? En el cielo, donde Dios nos promete que estaremos con Él. No dude de esa promesa, que estaremos con Él una vez que dejemos este cuerpo, que nos separemos de este cuerpo carnal, porque este cuerpo envejece, ¿sí? Ya no nos damos cuenta, pero de repente nos vemos al espejo y pues ya nos salió una cana, y ya nos salió una arruga, y ya no tenemos los mismos reflejos, tenemos dolores aquí y allá, o dolencias, y vamos envejeciendo. Pero la palabra dice que nuestro cuerpo exterior se va deteriorando, pero nuestro interior, nuestro hombre interior, debe irse fortaleciendo. ¿Y cómo se va a fortalecer? Pues en la fe. ¿Y cómo? Pues oyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, orando, teniendo intimidad con nuestro Dios, arrodillándonos, como vamos a ver en Pablo, que al final de su tercer viaje con sus hermanos, ¿verdad?, se hincó, ¿sí?, porque ya no los iba a ver más, ¿sí? Hubo un clamor, ¿sí?, hubo un gemir en la oración. Entonces eso nos hace crecer. Dios se complace, se agrada de que nosotros escudriñemos las Escrituras. Aquí pues es una información del tercer viaje, pero nosotros debemos de escudriñar. Hay diccionarios bíblicos, hay libros históricos que hay que ver. No todos los datos los podemos dar en estas conferencias. Yo he visto varias conferencias de los viajes misioneros de Pablo, pero lo que más te enseña es el Espíritu cuando tú lees la Biblia, y cuando tú escudriñas y vas más allá
¿sí? Y se va quedando lo que el Espíritu te da a ti y lo que necesitas, ¿sí? Según tus circunstancias, vas creciendo. Entonces, vamos a ver que Pablo en Efeso, ¿sí? Encontró mucha brujería, ¿sí? Idolatría, ocultismo, ¿sí? Y había una diosa que tenían ahí en Efeso, ¿verdad? ¿Sí? Artemisa de los Efesios. Para los romanos era Diana, ¿sí? Diana, y luego también le llamaban Astarate, diosa fenicia, diosa de la fertilidad, de múltiples pechos, ¿sí? O sea, era una diosa que tenían ahí los efesios, pero Pablo, al predicar el evangelio, pues predicaba que te retiraras de la idolatría, ¿verdad? Que te retiraras de la idolatría, y muchos quemaron libros, quemaron imágenes y todo eso, y de mucho valor, ¿verdad? Si juntaba, ahí dice la palabra de Dios, que tenía mucho valor todo lo que quemaron, ¿sí? Había costado mucho dinero, pero para ello, pues ya como nosotros decimos, pues pisamos callos, ¿verdad? Pisamos callos, y los artesanos y la gente que se dedicaba a hacer eso, pues vio mermado su negocio, y empezaron, ¿sí? A poner a la gente en contra de Pablo, ¿sí? Y hubo persecución y todo eso, y pues Pablo tuvo que salir de esa ciudad, ¿sí? Pero ya vemos todo lo que pasaba a Pablo, ¿verdad? Todas las persecuciones, los encarcelamientos, ¿sí? La gente que no creía, la gente que sí creía, cómo todo esto iba afectando la palabra de Dios, pero iba prevaleciendo fuertemente en todos los creyentes, se iba multiplicando, ¿sí? Entonces, vamos a ver otros datos. Vamos a ver primero. Ok, vemos que en su tercer viaje en Efeso se plasma la primera carta a los Corintios, o sea, Pablo la escribe, su primera carta a los Corintios. En Macedonia escribe la segunda carta a los Corintios, después de pasar de Efeso, de Asia, ¿sí? Pasa a Macedonia, allá a Filipos, al área de Macedonia, pero ya es en Grecia, ¿sí? Ahí en esa área, pues escribe la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Y por allá también se cree que se escribió la carta a los romanos. Entonces, para ello yo creo que ya muchos de los discípulos que se habían convertido, ¿sí?, por el testimonio de Pablo, ya se diseminaban o se dispersaban por todas esas áreas, de tal manera que hasta Roma ya habían llegado, ¿sí? Ya había en las sinagogas judías, sobre todo, ¿verdad? Ya había llegado el evangelio o la teología paulina, ¿sí? El evangelio de salvación. Hay otro dato, ¿verdad? En la iglesia de Antioquía de Siria, ¿sí? Donde era la iglesia base de operaciones de Pablo, ¿sí? De esta iglesia misionera, y aquí lo digo entre comillas, iglesia misionera, porque vemos que esa es una de las funciones de la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene que tener un ministerio de misiones, de ir a predicar la palabra de Dios. Si es a la Alameda,
si es a Panamá, si es a África, si es a India, si es a África, a Madrid, a España, ¿sí? Hay que buscar los recursos, ¿sí?, para ir a esas comunidades, a esos últimos rincones del mundo, ¿sí? Debemos de estar estáticos, debemos de poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Y sobre todo cumplir con la gran comisión. Es importante para todos. Si pónganse en manos de Dios, la iglesia que se ponga en manos de Dios, que oren y vean la dirección que da el Espíritu Santo, ¿sí? A nuestra iglesia Bethesda Central Park, pues ahora que nuestro pastor estuvo en Estados Unidos, en el estado de Texas, pues conoció a unos misioneros y por ahí ya salió un viaje a Panamá, a la selva de Panamá, donde ellos tienen ya iglesias, ¿sí? Iglesias o comunidades ya que están trabajando con ellos, ¿sí? Que los están haciendo líderes como Pablo, para que se disperse el evangelio. Entonces Pablo estuvo involucrado con esta iglesia de Antioquía de Siria y como líder misionero por casi 15 años, ¿sí? Como líder misionero por casi 15 años, ¿sí? Hay una pregunta que nos podemos hacer, dice, ¿por qué no se quedó Pablo en la iglesia de Antioquía como líder y pastor? ¿Por qué no dijo, no, pues aquí me quedo? No, porque el llamado de Pablo era llevar las buenas nuevas acerca del Señor Jesús a todas las personas que nunca las habían oído, ¿sí? ¿Qué hacía Pablo cuando las personas no creían en la palabra de Dios? Respuesta: los dejaba e iba a dar el mensaje de Dios a otros, ¿sí? Nosotros vemos en la palabra de Dios que si no te oyen, sacúdete tus sandalias y vete, ¿sí? Si no quieren oír de la palabra de Dios, te das la vuelta, te sacudes tus sandalias y prosigues tu camino a donde haya corazones dispuestos, donde haya corazones sinceros, donde Dios te dirija, ¿sí? El Espíritu Santo. Recordemos que a Pablo no lo dejó ir el Espíritu Santo a Asia. Había un propósito, ¿sí? Esa área primeramente iba a ser para otros, no para Pablo, para otros discípulos. Ya después Pablo se le permitió ir allá y confirmar y reafirmar las iglesias. Entonces, podemos hacernos muchas preguntas. Vamos a ver otros datos. Vamos a ver la duración de los viajes de Pablo. El tercer viaje duró aproximadamente 4 años, más o menos. El segundo viaje duró 3 años. El primer viaje duró 2 años. Como vemos, fue en ascenso de 2 a 3 a 4 años, ¿sí? Y el cuarto viaje a Jerusalén de Jerusalén a Roma, pues a más o menos unos 3 años. Entonces ahí ya estábamos hablando de 4 y 3, 7 y 2, 9 y 3, 12 años de más o menos de viajes de Pablo, ¿sí? Hasta ahí, porque después en Roma, adelantándonos, en Roma fue liberado después de 2 años de encarcelamiento. Y ahí pues no hay registro bíblico de qué hizo en un periodo de antes de volver a estar otra vez encarcelado en Roma. Se cree, ¿sí?, por su testimonio que él dio, ¿sí?, en Romanos, que él tenía la intención de visitar, de ir a predicar a España. Pero eso ya lo veremos más adelante, ¿sí? En Efeso, como ya dijimos,
creo que había dicho 3 años, no, fueron 2 años en Efeso. O sea, él estuvo 2 años en Efeso, sí, que está en la parte occidental de lo que ahora es Turquía, sí. Casi dijimos que es una ciudad portuaria, o sea, está en las orillas del mar, ¿verdad? Obviamente. Y en Corintio estuvo 1 año y medio. Fue en las entidades o en las ciudades donde estuvo más tiempo, ¿sí? Y ahí en Efesios, pues él estuvo aproximadamente 3 meses en la sinagoga de Efesios, enseñando en el Sabbat, pero hubo mucha resistencia al evangelio, a las buenas nuevas por parte de los judíos, ¿sí? No le creyeron. Entonces él salió de la sinagoga y no volvió, y a un lado pues rentó una casa, o le rentó, se la prestaron, y ahí estuvo todo el demás tiempo, 2 años ahí con los gentiles, predicándoles el evangelio. Entonces yo creo que Pablo estuvo ahí porque la cosecha era buena, o sea, se estaba multiplicando la palabra de Dios, ¿sí? Después vemos que las epístolas en prisión, ¿verdad? En Roma escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. A la carta de Filemón. Pero tenemos todavía 5 minutos. Vamos a ver algunos pasajes del tercer viaje de Pablo para ir viendo muchas situaciones más. En el 18:23 dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos lo que decíamos. Él iba a confirmar, ¿sí? Fue a Galicia y a Frigia. Después hay un personaje en este tercer viaje que se llama, muy significativo, que se llama Apolos, ¿sí? Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Este varón era elocuente, poderoso en las escrituras, ¿sí? En el 25 dice, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Fíjense, aquí nos dice Juan, para que entiendas, Pedro, o sea, tenemos que ser elocuentes cuando hablemos de la palabra de Dios, tenemos que ser diligentes al enseñar, ¿sí? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. El denuedo es con valentía, es con seguridad. El denuedo viene del Espíritu Santo, de la santidad, ¿sí? Te empuja el Espíritu Santo para que tú hables con denuedo, con autoridad, con valentía, diligentemente, ¿sí? Elocuentemente también. Entonces Apolos pues era similar a Pablo, ¿verdad? Porque también era judío, ¿sí? En algunas situaciones, ¿verdad? En cuanto a la creencia en el Señor, en creerle al Señor. Dice en el 28, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo.
O sea, como vemos, Apolos pues tenía gran palabra del Señor, ¿sí? Estaba bien preparado. Nosotros debemos de prepararnos bien, ¿sí? Debemos predicar que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Hijo unigénito de Dios, es el Mesías, ¿sí? Es nuestro Salvador. Y recordamos las palabras de Pablo y Silas al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está la flecha, ¿verdad? La saeta, para todos aquellos amigos que están ajenos a la vida de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una vez que tú crees en Él, vienen muchos cambios en tu vida. Viene el arrepentimiento, ¿sí? Está el obedecer, viene el amor, viene Dios nos sella con su Espíritu Santo, nos da de su amor, nos da el don de la fe, ¿sí? Y viene todo una vida cristiana de crecimiento, hasta alcanzar la perfección, la madurez. Y como vemos, Pablo iba haciendo discípulos y conformando las iglesias con pastores, con diáconos, ¿sí? Y los ancianos de la iglesia, los que están más firmes en la fe, los que están más instruidos en la palabra de Dios, ¿sí? Pues hay muchas cosas maravillosas de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, amigos, hermanos, es inagotable. Puedes durar 30 años estudiando la Biblia y crees saber mucho y no sabes nada. Y entre esos me cuento yo. Yo vengo por el amor de Jesucristo a compartir la palabra, ¿sí? A poner un granito de arena para pues predicar el evangelio, ¿sí? No perdamos el tiempo. Los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo. Muchas gracias, hermanos, amigos. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo viaje de Pablo, que va a ser el cuarto viaje ya preso a Roma. Amén. En el nombre de Cristo Jesús.